Primero, muchas gracias por invitarme. Bueno, el papel del género en los frentes populares y en realidad en cualquier sistema de gobierno, en cualquier estado, fue y tiene que ser tremendo. Lo podemos mirar desde dos ángulos, de dos perspectivas. Primero, desde el Estado hacia la familia, los hombres, las mujeres, las personas, y desde la legitimidad política hacia el Estado o desde la población mirando hacia el Estado. Si lo vemos desde el Estado, hay un montón de políticas públicas, casi todas, es prácticamente imposible pensar en una política pública que no toque las relaciones de género. Entonces, por ejemplo, en mi libro sobre el Frente Popular, miramos quién tuvo acceso a la salud y a través de qué tipo de identidades. Entonces, la salud se brindaba fundamentalmente a los trabajadores, a los obreros, que eran en su mayoría hombres, y las mujeres tenían acceso a la salud si es que eran las esposas de los trabajadores o en su calidad de madre tenían acceso a una salud prenatal. Ese es un ejemplo. ¿Quién es ciudadano? ¿Quién tiene derecho al voto? Obviamente que en la época de los frentes populares las mujeres no tenían derecho al voto, pero se presumía que el hombre representaba a su familia. En términos, si miramos, por ejemplo, las relaciones laborales y los salarios, ¿cómo se fijaba un salario? ¿Cómo se sabía que era un salario justo? Todos los argumentos que se brindaban tenían que ver con los papeles dentro de la familia que ejercían los hombres o que ejercían las mujeres o que ejercían los hijos o los padres. Entonces, desde esa perspectiva, desde el Estado hay un montón de políticas públicas, todas ellas tocan y se relacionan con el género. Por otra parte, uno se podría preguntar por qué el Estado estaría interesado en regular y en determinar ciertas formas de relaciones familiares. Y esto es porque el Estado pensaba que la familia era la base de la estabilidad de la nación, de la comunidad y del pueblo. Entonces, para reafirmar la nación, para ser fuerte, para ser productiva la nación chilena, se tenía que tener familias que eran familias también fuertes. ¿Y qué significaba familia fuerte? Era una familia en que el hombre estaba presente, era un proveedor y la madre era la preocupada del orden doméstico. Entonces, así vemos que desde muchas perspectivas, ¿no? Y de muchas formas, el género fue integral a el proceso de la conformación. Finalmente, lo que argumento en mi libro es que había entre la derecha y la izquierda muchos puntos de acuerdo, en que estaban de acuerdo acerca de lo que debía ser la familia. Entonces, esto era ese acuerdo acerca de las relaciones domésticas, las relaciones familiares, ayudaron a conformar el estado de compromiso, en que izquierda y derecha de alguna manera compartían ciertas reglas del juego. Esto no quiere decir que su ideal de familia era totalmente igual, ¿no? Era interpretada de distintas formas por distintos actores, distintos los hombres que las mujeres, distintas la derecha de la izquierda, pero había un nivel en que había acuerdo sobre una norma familiar. Bueno, yo siempre pensando en el Estado-Nación, me guío mucho por un historiador de la India, Partha Chatterjee, y él insiste en que el Estado-Nación es una forma modular. ¿Qué quiere decir eso? Que hay como una norma, un módulo de lo que debía ser un Estado-Nación, que en distintos países se agarran de ese módulo. Y eso implica no que todos los estados son iguales, pero que tratan de seguir una cierta pauta de cómo deben ser. Y una de las cosas que los estados deben hacer, de acuerdo a esta pauta, es controlar el territorio. Tanto para Chile como para Estados Unidos, eso implica negociar
tener que enfrentar, estoy hablando ahora desde la lógica del Estado, pueblos indígenas que anteriormente tenían y seguían teniendo, a pesar de la independencia, control sobre territorio. Esto en Estados Unidos, en la frontera del sur y del suroeste, que eran anteriormente partes de México, pero que nunca hubo un control muy fuerte del Estado mexicano o de Nueva España en la colonia, y en el caso chileno implica toda la frontera al sur del Biobío, que Chile nominalmente consideraba parte de su territorio en la República, pero sobre la cual efectivamente no ejercía control. Entonces ahí hay ciertos paralelos que para mí son muy importantes, digamos, en las pautas que seguían y similitudes entre Estados Unidos y Chile. Por otra parte, en Estados Unidos desde temprano se formaron las reservaciones, ¿no? Y en Chile también, aunque un poco más tarde, a partir de la conquista de la Araucanía, también hay un sistema de reservaciones en Chile. En el caso chileno, es interesante pensar que hay un conflicto entre el control comunitario que implica la reservación y la idea que bajo el liberalismo y las constituciones liberales que regían en todos los países de las Américas, tanto en Estados Unidos como en todo Sur y Centroamérica, de acuerdo a esas constituciones liberales, había un derecho a la propiedad. Y los indígenas, al tener una propiedad comunal, supuestamente quedan excluidos de ese derecho, entre comillas. Y esta fue una tensión que se ejerció en todos los países de las Américas, Estados Unidos, Chile y el resto de los países latinoamericanos, y que hubo muchas formas de resolver esa contradicción. Y de hecho en Chile también hubo una fluctuación, ¿no?, entre la forma comunal de tenencia de la tierra y la idea de que se debían dividir las reservaciones y distribuir las tierras a las familias o a las personas. Bueno, para mí lo principal razón de tomar un enfoque transnacional es para descentrar el Estado-Nación. Es para, por un lado, entender justamente lo que decía, las formas modulares del Estado-Nación que trascienden las naciones individuales, ¿no? Entonces, al mirar estos fenómenos como la política indigenista, la política hacia los indígenas o las políticas migratorias, vemos que se ejercen de igual forma en muchos países, y eso lo podemos entender desde una perspectiva transnacional. A la vez tenemos que entender que esa perspectiva transnacional no implica que todo sea igual en todas partes. No, hay ciertas pautas, hay ciertas normas que se ajustan a distintos lugares. Entonces, esa es una forma. Y lo otro es cuestionar el nacionalismo o cuestionar la idea de que hacer historia es siempre hacer historia de la nación-estado, que la nación-estado es en esencia el sujeto de la historia. Entonces podemos pensar el Estado-nación desde lo transnacional, pero también desde lo local, desde las personas, de distintos enfoques espaciales, no tomando, digamos, a priori el Estado-nación como el espacio de la historia.